Bien, Ya puede iniciar, por favor. bien, muy buenos días. Quien los saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, abogado penalista y especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Compliance. Quien te saluda también ha desempeñado funciones fiscales en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes agradecer al Instituto Profesional en Especialización en Actualización Profesional por la gentil invitación, y el día de hoy pues nos convoca una sesión más de este diplomado especializado en litigación oral y argumentación jurídica conforme al nuevo Código Procesal Penal. Y el día de hoy, pues, nos convoca la argumentación jurídica y el debate a juicio, ¿no? Como bien sabemos, doctores, el nuevo sistema procesal penal que nos rige desde el año 2004, pues es un sistema acusatorio adversarial, en el cual pues ha establecido diversos roles, tanto para el juez como el fiscal, a comparación o a diferencia, en cambio, eh, o de forma diferente como lo establecía el Código de Procedimientos Penales del 40. El día de hoy, o en la actualidad, el juez tiene una labor, pues, de no solamente de controlar la actividad de los sujetos procesales, sino también que su rol está más ligado casi a un juez constitucional, porque va a evitar pues, que existan excesos por parte de los sujetos procesales, ya sea el de fiscal o ya sea de la defensa técnica. Entonces, tenemos a un juez que va a controlar, no solamente va a controlar esa buena corrección que tiene que llevar el proceso, sino que vamos a tener a otro órgano jurisdiccional ya en una etapa de juicio oral o de enjuiciamiento, como lo quieran llamar. Pues será este juez unipersonal o juez colegiado, pues quien deberá a partir de una actuación de prueba en juicio, y posteriormente una valoración para poder tener una certeza en base a la imputación necesaria que se realizó en la acusación. Entonces, esta etapa de juicio oral, pues está plagado de diversa actividad argumentativa, ¿no? Entonces, vamos a ver en la etapa de juicio oral, es que al inicio, pues, va a existir unos alegatos de apertura, en la cual, pues, el fiscal, las defensas, el actor civil, el tercero civilmente responsable, pues tendrá que realizar una argumentación especial en base a los elementos de convicción, ¿no? Ya los elementos ya a partir de los medios de prueba, ya porque ya no estamos en una etapa en la cual estamos hablando de elementos de convicción. Acuérdense que los elementos de convicción los tenemos hasta la etapa intermedia, intermedia, en la cual pues tanto el Ministerio Público como la defensa pueden aportar los elementos de convicción, ¿no? En un plazo especial a la defensa de 10 días, a efectos de que puedan entregar los elementos de convicción que puedan posteriormente ser actuados en juicio oral. Bien, entonces vamos a hablar de unas bases, vamos a sentar algunas bases con respecto a este tema, ¿no? Entonces, y tenemos pues que básicamente esta realización argumentativa
esta realización, argumentativa jurídica dentro de la etapa de juicio oral o debate en juicio, como lo que ustedes lo quieran denominar, pues vamos a ver que estamos dentro del escenario de la litigación oral, ¿no? Será importante realizar no solamente, o mejor dicho, no solamente será importante conocer las reglas del proceso penal, la teoría del delito, ¿no? Teoría de la prueba, litigación oral, sino que hay que saber cómo poder argumentar correctamente a efectos de lograr, o llamar la atención del juez a efectos de que se pueda argumentar de la mejor forma. Bien, entonces vamos a centrar algunas bases en el juicio oral, y son algunos principios del mismo, ¿no? Que se desarrollan, que se tienen que desarrollar en el juicio oral. Entonces tenemos algunos principios básicos con respecto, por ejemplo, al principio de oralidad. Es la utilización de sistemas de signos fonéticos, lenguaje oral, siendo sus ventajas una mayor emisión, una mayor potencia expresiva, ¿no? En el antiguo Código Procesal Penal, ¿no? Además de esta diferenciación en roles que existía del juez y el fiscal, pues en ese momento teníamos a un juez instructor, ¿no? Un juez que no solamente tenía que valorar, sino también un juez que tenía que realizar investigación. Entonces, en ese código, ¿no? Que hoy a la fecha, en algunos casos se está llevando, algunos casos ya en liquidación, pero se están llevando algunos, pero ya muy pocos, ¿no? Entonces, en ese antiguo Código Procesal Penal de 40 se privilegiaba la escrituralidad, ¿no? De la oralidad, ¿no? Las incidencias dentro del proceso penal en su mayoría se resuelven de forma oral, ¿no? De forma oral, pero seguimos usando la forma escrita. Y tan es así que, por ejemplo, cuando nosotros presentamos un requerimiento acusatorio, ese requerimiento acusatorio es de forma escrita, ¿no? Cuando tenemos que presentar, por ejemplo, una prueba nueva, primero tenemos que poner aviso, haber ingresado un documento señalando cuál es la prueba nueva, ¿no? Porque estamos poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional de la prueba nueva. Y esta prueba, pues, se corre traslado, perdón, de forma escrita, ¿no? Luego, ya en audiencia, se oralizará esa prueba nueva, ¿no? Se oralizará, o mejor dicho, en el caso del requerimiento acusatorio, pues luego de una etapa de seguimiento, pues se emitirá un auto de enjuiciamiento, ¿no? El juez de investigación emite un auto de enjuiciamiento, pero ese auto es escrito, ¿no? Ese auto es escrito. Luego seguramente el fiscal en una etapa de juicio oral, ya cuando se hayan citado todas las partes, seguramente el fiscal realizará sus alegatos de apertura en base a ese auto, en base a ese auto de enjuiciamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que no solamente existen algunos visos de escrituralidad, sino también se insiste en su mayoría, prevalece la oralidad, ¿no? Eh, Lo que exige es que el juez emita su pronunciamiento basándose únicamente en el material probatorio actuado oralmente ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Eso es lo que nos refiere Oreguardia. Oreguardia nos dice, pues, que, pues, si bien existe escrituralidad, pero en la mayoría de los casos, ya en una etapa de juicio, lo que finalmente el juez va a emitir un pronunciamiento basándose únicamente en el material
probatorio, ¿no? Únicamente en el material probatorio, ¿no? Actuado oralmente, ¿no? Es un material probatorio, pues, que en base a las reglas, por ejemplo, del interrogatorio, contrainterrogatorio, al momento de oralizar el medio de prueba, ¿no? Vamos a lograr que el juez tenga la mejor información para que pueda emitir un pronunciamiento. El principio de oralidad está establecido en el Acuerdo Plenario 6/2011 y nos señala en la foja 8 lo siguiente. El principio de oralidad está referido primordialmente a la forma de los actos procesales. Estos han de ser realizados verbalmente, en predominio de lo hablado sobre lo escrito. Además, vista su importancia y si se insta su incorporación cardinal en las actuaciones procesales, como lo hace razonablemente, que no radicalmente, el nuevo Código Procesal Penal. Se erige en un modo de hacer el proceso, pues facilita la aplicación de los principios de investigación, inmediación, concentración, publicidad, ¿no? Aunque, como es obvio, situación que no se puede desconocer de modo alguno, no condiciona la estructura del proceso, la formación del material fáctico y la variación de la prueba. Entonces, básicamente, en efecto, pues existen momentos en que vamos a utilizar la escrituralidad como una forma de poder comunicar nuestros actos dentro del juicio. Pero en su mayoría se tienen que oralizar esos pedidos. Bien, entonces, dentro de la etapa del juicio oral, existe pues una fase en la cual tanto el Ministerio Público como la defensa, como el actor civil, como el tercero civilmente responsable, pues eh, dentro de esta etapa, del proceso penal, pues conlleva de que existan diversos incidentes, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente en las dispositivas precedentes, pues podemos ver que existen algunos principios, ¿no? Algunos principios básicos que deben de existir dentro del proceso penal en la fase de juicio oral. Sin embargo, existen dentro del transcurso del proceso penal pues diversos incidentes. No se pueden generar incidentes de tutela, por ejemplo. Podemos tener incidentes, por ejemplo, de una terminación anticipada dentro de una etapa de investigación preparatoria. Podemos tener un requerimiento, por ejemplo, de prisión preventiva, de comparecencias con restricciones, de levantamiento de secreto bancario, de comunicaciones así, y diversos. Entonces, esto nos lleva pues a que tenemos que tener eh, alguna preparación, ¿no? Un conocimiento claro, conciso de lo que existe dentro de los diversos incidentes. Lo que no se permite es el histrionismo, ¿no? No se permite improvisar dentro de un incidente en el proceso penal. Y finalmente, lo que tenemos que dar a entender o dar a poner a la vista del juez es que estamos preparados, ¿no? Estamos preparados, estamos llevando del incidente y por tanto lo que vamos a realizar con ese conocimiento es persuadir con argumentos al juez, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ello? Tenemos que revisar estrictamente el caso, ¿no? Análisis de los hechos, los incidentes, detalles, pormenores que puedan existir en el caso, la base legal muy importante. Si nosotros nos presentamos a una audiencia, por ejemplo, de prisión preventiva, pues tenemos que conocer cuáles son los presupuestos procesales para que se dé una prisión preventiva. Entonces,
tenemos que conocer, por ejemplo, las casaciones que se han dado en base, o casaciones referidas a la prisión preventiva, acuerdos plenarios. Tenemos que conocer no solamente el proceso penal, sino que tenemos que conocer un poco de teoría del delito, ¿no? Podemos que analizar. Muchos dicen que no se analiza dentro de la prisión preventiva, no se analiza el tipo penal. Sin embargo, si nosotros revisamos cuáles son los presupuestos procesales de la prisión preventiva, y dentro de su primer presupuesto están los graves y fundados. Dentro de los presupuestos nos encontramos con los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Que vinculen al autor o al partícipe con el hecho, ¿no? Entonces, necesitamos realizar, pues, un análisis del tipo penal. No es lo primordial dentro de una prisión preventiva, porque lo que se va a analizar dentro de una prisión preventiva es el peligro procesal, el peligrosismo procesal en sus dos aristas, el de fuga y el peligro de obstaculización. Entonces, son argumentos, mejor dicho, son presupuestos que tenemos que tener a la mano, ¿no? Es más, tenemos que darle una propuesta de solución. ¿Cómo se puede solucionar este problema, este impasse, ¿no? Ante una duda del juez, seguramente nos van a preguntar, señor doctor, señor abogado, cómo es para usted este caso? ¿No? Si existe una forma de solución, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? Nos pueden preguntar esos aspectos. No podemos reemplazar el conocimiento que tenemos que tener dentro de una audiencia y reemplazarlo solamente con técnicas de litigación. No tenemos que conocer el caso. Tampoco podemos de la argumentación jurídica. Entonces, ambos son complementos, tanto el conocimiento de técnicas de litigación como el conocimiento, pues, de teoría del delito, de teoría de la prueba. Tenemos que tener y conjugar ambas condiciones. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala, pues, que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal independiente en determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Son algunos derechos importantes, ¿no? Dentro del proceso penal, y no solamente dentro de la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, con la declaración del investigado, sino que también estas fundamentales, ¿no? Aparecen en diversas oportunidades en la etapa de juicio oral. ¿No? Será esa etapa de juicio oral en la cual luego de las presentaciones que va a existir dentro del inicio del juicio oral, los alegatos, pues existirá un momento en el cual el juez pregunta al acusado si está de acuerdo o no con, con, la, con los extremos de la acusación, ¿no? Para ello, pues tendrá evidentemente el acusado conferenciar con su abogado, ¿no? El abogado le tendrá que señalar, ¿no? De acuerdo, incluso dentro de una estrategia que pueda tener el abogado dentro del juicio oral, pues referirá si está de acuerdo o no con la. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, no sin antes olvidar, pues, de que en esta etapa de juicio oral, pues se le puede preguntar al acusado si está de acuerdo con la acusación o no, y también se puede dar pues la conclusión anticipada del juicio, ¿sí? Entonces es una fase en la cual pues el acusado acepta la responsabilidad no solamente la penal, sino la pretensión civil.
Bien, dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14 señala pues que todas las personas son iguales ante los tribunales, las cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías, independientemente e imparcial, por un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por la ley, en la sustantación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella y para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. Entonces, el marco internacional es sumamente claro. Existen esas garantías dentro del juicio oral, ¿no? Entonces, no solamente, no solamente del acusado, sino también que el acusado pueda actuar por intermedio de su defensa. Es ahí el rol importante de la defensa, pues que tendrá pues que realizar alguna argumentación jurídica para poder seguramente solicitar alguna, alguna actuación, por ejemplo, una actuación probatoria que de repente fue inadmitida, o no fue admitida, perdón, en etapa en etapa intermedia. Y es en la etapa de juicio oral, por ejemplo, en el caso de nueva, pues tendrá que sustentar el por qué esta prueba resulta importante ser actuada dentro del juicio. Hasta antes de este momento, eh, no existe una valoración, pero se tendrá que hacer hasta antes de este momento no habrá, solamente hay un ofrecimiento del elemento de convicción, pero será un juicio en la cual existirá pues esa actuación y esa valoración. Entonces, para poder realizar el juez una debida valoración es necesario pues convencer, es necesario tener, tener una argumentación jurídica correcta, debida, ¿no? Entonces, estos derechos internacionales son muy claros porque nos permite o permite al acusado pues que pueda ser oída en cualquier momento del juicio oral. Un principio importante también es el principio de mediación, ¿no? Es el juez o el tribunal va a percibir de forma directa y sin intermediarios la información que viene de las fuentes directas captadas a través de los sentidos humanos, ¿no? Esto es dentro del marco normativo del Código Procesal Penal, está en el artículo 356.1, ¿no? La actuación probatoria es el punto más importante del juicio oral, ¿no? Argumentar, por ejemplo, en la prueba inadmitida, no inadmitida. El juez debe tener inmediación subjetiva y objetiva, ¿no? Subjetiva, ¿por qué? Porque subjetiva va a él a tener un contacto con los sujetos procesales. Y la objetiva va directamente con el pedido o la prueba que se está actuando, ¿no? Para luego ser valorada. Y aquí hay un cuestionamiento bastante importante porque se decía pues de que las audiencias virtuales vulneraba esa inmediación. Y evidentemente es claro porque, por ejemplo, cuando se realizaban los exámenes, el examen directo o el contrainterrogatorio a los testigos o a los peritos, pues se rompe un poco la inmediación porque no sabemos quién puede, no sabemos los gestos, no sabemos quién está al costado del testigo, puede ser que el testigo esté declarando de determinada forma, ¿no? De una manera preconcebida. Entonces, las audiencias virtuales es un claro ejemplo, pues, de que el principio de inmediación se quiebra, ¿no? Entonces, son algunos, algunas condiciones, pues, que se han heredado de la época de la pandemia. El juez debe percibir la actuación probatoria, indudablemente, pero para poder percibir esa actuación probatoria, pues es necesario que las defensas y el Ministerio Público
pues realicen las mejores técnicas de litigación, ¿no? La mejor argumentación jurídica para realizar sus pedidos, ¿no? Pero es importante no solamente la oralidad, sino también que se haya sustentado por escrito. Como habíamos dicho hace unos minutos, no solamente no es importante, no solamente la oralidad, se puede realizar, por ejemplo, un pedido, pero tiene que estar sustentado por escrito. No abandonamos la escrituralidad, ¿no? Eh, y esto es sumamente importante porque cómo damos a conocer nuestra posición, ¿no? O cómo corremos traslado, claro, si bien se puede hacer sobre la oralidad dentro del juicio, pero también tenemos que realizar nuestros pedidos dentro de un juicio oral, también por escrito. ¿Por qué? Porque ese escrito va a correrse traslado también a la parte que va a contradecir, y por un efecto de plazo razonable es necesario pues que la defensa conozca con anticipación los pedidos que puede hacer, por ejemplo, el Ministerio Público o la defensa técnica, ¿no? Entonces es necesario tener estos pedidos, ¿no? Sí se trata pues de un sistema con rasgos mixtos. En la Casación 5/2007 pues establece que existen dos dimensiones dentro del principio de inmediación. Una personal, que es la percepción del juez, y la otra estructural, como es la estructura racional del contenido de la prueba, ¿no? Eso más o menos nos establece la Casación 5/2007, ¿no? No, acuérdense que ¿por qué existen estas casaciones tan antiguas? Porque acuérdense que el código en Lima para los delitos de corrupción ingresa en el año 2011, pero ya este código, este nuevo código procesal penal ingresa en algunos distritos. Guaure, uno de ellos, entra a partir del año 2004. Entonces, ahí existen casaciones del año 2007 pues, que resultan sumamente importante cuando estamos hablando de principio de inmediación y el derecho de la prueba. La contradicción tiene su base en la dialéctica, ¿no? Vamos a tener, pues, que dentro, por ejemplo, de un juicio oral, vamos a iniciar con nuestros alegatos de apertura, ¿no? Vamos a ver, pues, que existen ciertas condiciones o ciertos presupuestos para realizar un buen alegato de apertura, ¿no? Pero así como el Ministerio Público puede tener en el alegato de apertura una tesis, pues vamos a tener del lado de la defensa técnica un alegato de apertura en refutación. Entonces vamos a tener una antítesis, ¿no? Y finalmente, ¿quién va a obtener esa información de importancia? Eh, Será el juez, ¿no? El juez realizará una síntesis de la información entregada tanto por el Ministerio Público como la defensa técnica, ¿no? Entonces vamos a tener una tesis incriminatoria versus la refutación de la defensa técnica en elementos de descargo. Y finalmente, pues tienen finalidades distintas, porque mientras que el Ministerio Público tiene una, una tesis incriminatoria, entonces, y lo que se quiere del lado del Ministerio Público es de que exista una condena, ¿no? En el caso de la defensa técnica, lo que busca es generar toda duda razonable, ¿no? Que exista duda, ¿no? Eh, Así como ausencia de prueba, ¿no? Ausencia de prueba incriminatoria. Eso es lo que se busca, lo que busca la defensa técnica. Pues, como había señalado hace unos minutos, pues realizará una pequeña argumentación en base a fundamentos de hecho, a fundamentos jurídicos de calificación, de subsunción del hecho al tipo penal que se está imputando, se está acusando. Asimismo, tendremos pues una fundamentación, como ya había indicado, una fundamentación jurídica y una fundamentación probatoria, ¿no? Entonces, será en base
en base a estos fundamentos en los cuales el fiscal y la defensa, dependiendo de qué posición nos encontremos, pues se realizará una fundamentación en base a estos, una argumentación jurídica en base a estos fundamentos antes indicados. Entonces, vamos a tener una dualidad de posiciones de las partes, ¿no? El juicio oral es el conocido como el debate probatorio, ¿no? Un debate probatorio, ¿por qué? Porque va a ser ese escenario en la cual se va a debatir la prueba, ¿no? Porque hasta antes tenemos pues una etapa en la cual, cuando hablo de antes, estamos hablando hasta la etapa intermedia, ¿no? Hasta la etapa de fase intermedia, pues se cierra la carpeta fiscal, ¿no? Le damos una etapa en la cual se recolecta ese elemento de convicción y finalmente en una etapa intermedia es donde se ofrece ese medio probatorio. Tenemos pues en la etapa de juicio oral, será el escenario natural para poder realizar no solamente la actuación de la prueba, ¿no? Por ejemplo, testigos, ¿no? Hacemos un interrogatorio al acusado, al testigo, al perito, vamos a realizar seguramente una valoración, ¿no? Una valoración de esa prueba anticipada, por ejemplo, pero será pues en la fase de valoración en la cual tendrá ya grado de certeza en el caso del juez para poder emitir una opinión, o mejor dicho, emitir una sentencia, ya sea condenatoria o, o absolutoria, ¿no? Y esto también se basa también en el principio de publicidad, ¿no? El principio de publicidad es sumamente importante, puesto que garantiza a la ciudadanía la labor de los jueces y fiscales. Bien, entonces tenemos también dentro de la fase de juicio el rol del juez, ¿no? El juez da seguridad en la audiencia, ¿no? Tiene un poder disciplinario, ¿no? Tiene un poder de dirección en la audiencia, ¿no? Por ejemplo, si el fiscal está realizando un alegato de apertura, el alegato de apertura no puede extenderse más de 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo si es un caso complejo en criminalidad organizada. Entonces estamos hablando de un aproximado de 20 a 25 minutos. No puede extenderse esa argumentación especial que tiene que hacer el fiscal o la defensa técnica dentro de un alegato de apertura. Entonces tiene que saber distribuir bien esos tiempos. No le podemos dar más tiempo, por ejemplo, a la fundamentación de hechos, no a la fundamentación fáctica. No podemos darle unos minutos más a la fundamentación jurídica, a la calificación, porque es importante. Ni menos aún le podemos dar menos tiempo a la fundamentación probatoria, ¿no? Muchas veces unos alumnos me preguntan y me dicen, doctor, pero ¿qué pasa si es que el fiscal no logra leer todos los elementos de convicción? Entonces yo les digo, no hay nada irregular ahí porque tenemos el autoenjuiciamiento. El juez, el director, el colegiado finalmente tiene a la mano el juicio, perdón, el autoenjuiciamiento. Será el alegato de apertura el primer momento en el cual pues el juez tiene conocimiento del hecho, ¿no? A profundidad cuando menos. Puede haber tenido a un conocimiento muy pequeño o ligero respecto al caso, pero eh, eh, el conocimiento profundo, eh, y quiénes son los testigos, quiénes son los acusados, ese es en ese momento del alegato de apertura. Entonces, será ese momento en el cual, pues, eh, el juez tiene que tener ese poder de disciplinar, ese poder de dirección, de decirle al fiscal, por favor, señor fiscal, no demore mucho en la primera alegación de apertura.
¿no? Entonces tiene ese poder de dirección, tiene poder disciplinario, tiene poder de poder sacar a las personas fuera de la audiencia, ¿no? Si es que existe alguna inconducta dentro de ese escenario de juicio oral. Lo que se recomienda, pues, es que a los magistrados es que sean capaces de dirigir una audiencia. Bien, entonces tenemos pues que dentro de la estructura del juicio oral tenemos una fase inicial, una fase probatoria, una fase inicial. En la fase inicial está la instalación de la audiencia, ¿no? Los alegatos preliminares. Se pregunta al acusado sobre la conformidad o no de la acusación. ¿Qué quiere decir la conformidad o no de la acusación? Le preguntamos al acusado si está de acuerdo o no con los extremos, tanto en pena como la reparación civil, de la acusación. Entonces, será en ese momento, pues, que el acusado tenga la capacidad, obviamente, en consulta con su abogado, si está de acuerdo con la acusación fiscal. Para, de repente, si está de acuerdo, llegar a una conclusión anticipada del juicio. Entonces, resulta sumamente importante esta estructura del juicio oral porque vamos yendo de menos a más, ¿no? En la instalación de audiencia, la jueza pues tendrá que identificar a cada uno de los sujetos procesales, ¿no? Vamos a identificar a ese fiscal, vamos a identificar a los acusados, le pediremos el DNI para estar debidamente acusados, debidamente identificados, perdón. Esa fase de dirección, esa fase disciplinaria, ¿no? Esa fase de dirección, pues también está vinculado pues a que puede realizar apercibimientos. Si ese acusado no concurre a pesar de que tuvo conocimiento, pues puede el juez declararlo reo contumaz, ¿no? Porque no acude a una situación de juicio oral. Bien, entonces tenemos estos alegatos, como ya hemos dicho, son alegatos basados en una fundamentación fáctica, una fundamentación de calificación jurídica, una fundamentación probatoria y finalmente una fundamentación, una pretensión, lo que finalmente es lo que tiene que tener en mente el fiscal de una pretensión, ¿no? Una pretensión basada en una condena, ¿no? Estando en la posición del Ministerio Público. Tenemos una fase probatoria, un examen del acusado, tenemos el examen del testigo, el examen del perito, la oralización de la prueba documental, esto ya lo vamos a ver en unos minutos. La fase final, que es los alegatos finales, la deliberación, ¿no? Y sentencia. Como hemos dicho, vamos en la instalación del juicio, pues vamos que está en el artículo 360 del nuevo Código Procesal Penal, vamos pues a ver que existen sujetos procesales que no pueden faltar en una instalación de juicio oral. Por ejemplo, existe una concurrencia imprescindible del fiscal, del acusado y de su defensa, así como la del juez penal. Del actor civil, la pregunta es si es necesaria su presencia. Y el Código Procesal Penal ha establecido como concurrencias imprescindibles al fiscal, al acusado, a la defensa y al juez penal. El actor civil no es necesario que participe de arranque, digamos, en una instalación de juicio oral, pero es necesario, si es que va a realizar una actividad procesal dentro del juicio, por ejemplo, un alegato de apertura, es que esté presente, ¿no? Esté presente en ese momento, ¿no? Señalará en esta instalación de juicio previamente ha tenido que tener un auto de juicio, ¿no? En el cual pues llamará, es como una citación a una reunión o una fiesta, pues te establece lugares, te establece cómo ir vestido, te establece la hora, te establece el lugar. Entonces, básicamente, el auto de citación a juicio es de forma similar. Pues establecerá quiénes son las personas que deben concurrir, el lugar, ¿no? La ubicación de las partes, ¿no?
Esto es lo que se tiene que dar, pues, por cumplido, ¿no? Para que quede debidamente instalada la audiencia a juicio oral. La apertura del juicio está en el artículo 371 y el juez anuncia el inicio del juicio, la acreditación de las partes, del Ministerio Público, del acusado, de la defensa técnica, del actor civil, del tercero civilmente responsable. Los alegatos de apertura están en el 371.2, ¿no? Es la combinación de nuestra teoría del caso y los alegatos de apertura preliminares, ¿no? Eso están basados, pues, como he indicado, en una estructura basada en una fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica, una fundamentación probatoria y finalmente una pretensión. ¿Qué es la teoría del caso? Es cómo abordamos del lado, puede ser del Ministerio Público o de la Defensa, cómo abordamos el caso. ¿Cuál es nuestro parecer del caso? ¿No? Entonces vamos a tener, evidentemente, esta teoría del caso va a estar en todo momento, en todas las etapas en las cuales exista una actuación por parte del Ministerio Público o la Defensa. Vamos a tenerla presente en todo momento esta teoría del caso. Bien, entonces, un punto adicional en cuanto al alegato de apertura es que en la teoría del caso, como había indicado, es nuestra estrategia, ¿no? Es la estrategia que tiene cada parte sobre los hechos que se va a probar, ¿no? Una técnica importante o unos tips dentro del alegato de apertura es, por ejemplo, iniciar con un lema central, ¿no? He escuchado muchos inicios de alegatos de apertura en las cuales el fiscal inicia con lema central dentro del alegato de apertura. Pero ese lema, por ejemplo, no puede vulnerar el principio de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia que nosotros que tenemos desde el inicio de la investigación. Entonces, no se puede alegar, por ejemplo, los coimeros de San Juan, por ejemplo, ¿no? Porque considero yo que sí se estaría afectando, se estaría ya haciendo una afirmación con respecto a los hechos. Entonces, considero sí que podría iniciarse de distinta forma, ¿no? Se puede iniciar, por ejemplo, un lema impactante es, por ejemplo, la sociedad quiere conocer la verdad, ¿no? Entonces, ese es un lema en el cual podemos iniciar un alegato de apertura, ¿no? Sin vulnerar el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces podemos dar lemas, pero sin afectar este principio. Se puede realizar, por ejemplo, ayudas audiovisuales, ¿no? Dentro de la experiencia, creo que es una buena ayuda, porque muchas veces más se dice de que la percepción de las personas es más fuerte cuando visualizamos que cuando oímos, ¿no? Entonces, es una buena ayuda los PowerPoints, ¿no? Medios audiovisuales para poder tener un apoyo dentro de este alegato de apertura. Tener una técnica para narrar el caso, ¿no? Prevalece la dirección del juez. No podemos demorarnos mucho en el alegato de apertura, ¿no? Debe ser un alegato de apertura que sea conciso, claro, a efectos de poderle dar una mejor impresión, la primera impresión al juez unipersonal o al juez colegiado. Se puede dar casos, como ya he indicado, de casos de conclusión anticipada. En la aceptación de cargo en pena y en reparación puede haber una conformidad total o parcial. Bien, la conclusión anticipada está en el 371, en la cual pues se prevé pues que
en el artículo 371, en el inciso 1, señala que el juez, después de haber instruido los derechos del acusado, se le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito material de acusación y responsable de la reparación civil. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la juicio. Antes de responder, el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su acusado conferencia previamente con el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena, para cuyo efecto se suspenderá por breve término. ¿No? La audiencia se suspende por breve término. La sentencia se dictará en la misma sesión o en la siguiente y no podrá postergarse por más de 48 horas bajo sanción de nulidad del juicio. Entonces, hay plazos preclusorios. No podemos extender más de lo que nos señala la norma. Entonces, vamos a ver pues de que este primer fase de argumentación, yo le digo así fase de argumentación, ¿por qué? Porque es el primer momento en el cual pues el juez nos escucha, nos va a escuchar, y nos va a conocer. Entonces, ese alegato de apertura tiene que ser claro, conciso, breve, a efectos de darle una mejor impresión al juez. Vamos a ver qué es lo que se trata de la conclusión anticipada. Finalmente es una negociación, tanto de objeto como de los sujetos. ¿No? Por ejemplo, una negociación en el objeto es en la pena y en la reparación, y los sujetos de la negociación es el Ministerio Público, representado por el fiscal provincial, y el acusado y su defensa técnica. La aceptación del acusado de la responsabilidad del delito en la acusación y de la reparación civil. Y aquí hay un momento en el cual, pues, resulta de suma importancia, que es la fase de la prueba nueva, la que establece el artículo 373, y en la cual se tiene que hacer una fundamentación particular. Señala el artículo 373 que culminado el trámite anterior, ese trámite anterior en el cual estamos hablando de la conclusión anticipada, dice la norma que si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba, nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de los medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, por lo cual se requiere especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese acto previo traslado a las demás partes procesales. La resolución que se emite de la prueba nueva no es recurrible. Acá sucede pues de que muchas veces cuando nosotros preparamos un requerimiento acusatorio, muchas veces no tenemos la información que seguramente proviene de una cooperación judicial, ¿no? Puede ser de que el fiscal haya solicitado una cooperación judicial, no sé, veamos un país, Estados Unidos, por ejemplo, en la cual pues exista la necesidad de solicitarle a un banco en los Estados Unidos las cuentas de un acusado. Entonces, esa etapa de solicitud de incoar la cooperación internacional, pues muchas veces, y a quienes han trabajado en temas de cooperación o están trabajando en temas de cooperación, no me dejarán mentir, puesto que un procedimiento de este tipo puede durar hasta 8 meses a un año, ¿no? Para que pueda llegar esa información al país. Entonces, puede darse el caso, pues, de que posteriormente haya culminado la audiencia, perdón, la audiencia de etapa intermedia, y en ese interín haya llegado esa información con posterioridad, te dice la norma, el artículo 1 dice, solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, ¿no? Entonces, solo será prueba nueva la admitida, pero mejor dicho, la conocida con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Entonces puede darse el caso que entre el término de la fase intermedia y el inicio del juicio oral, pues puede darse el caso de que esa información llegue al país y la podemos presentar
con un escrito, ¿no? Esta solicitud de prueba nueva. Pero puede darse el caso también de que hayamos conocido esta prueba ya en una fase de recolección, en la fase de investigación preparatoria, la hayamos ofrecido en la etapa intermedia, ¿no? Pero que no pasó los controles de esa etapa de acusación, ¿no? De esa etapa intermedia, ¿no? De saneamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no cumplía con los requisitos de pertinencia, necesidad, conducencia y utilidad, no cumplía con esos criterios. Entonces, el inciso 2 del artículo 373 se pone en ese supuesto, ¿no? Cuando se pueda reiterar el ofrecimiento de la prueba inadmitida en audiencia de control, ¿no? Para el cual se requiere una especial argumentación. O sea, la misma norma nos señala de que tiene que existir una especial argumentación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por los cuales debe de actuarse este medio probatorio en juicio oral? Entonces, allí indicaremos, y para ello tenemos que tener una preparación adecuada, porque tenemos que conocer por qué es importante, uno, conocer el caso, por qué es importante este medio probatorio, por qué es importante para la defensa o para el Ministerio Público que este medio probatorio sea actuado en juicio oral. Por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de las cuentas bancarias del acusado. ¿Por qué son necesarias? Porque es a través de esa cuenta en la cual nosotros teníamos conocimiento de esta cuenta, pero no la teníamos, no teníamos los registros bancarios. Entonces, es necesario que ese medio probatorio ingrese en la actuación probatoria para su valoración. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque puede ser que a través de esa cuenta bancaria haya, en la tesis del Ministerio Público, ingresaron dineros maculados a través de esa cuenta. Entonces, es necesario, pues, que exista una argumentación especial, ¿no? Que se le pueda dar, que se le pueda otorgar o dar al juez en ese momento. Bien, como ya hemos dicho, pues que los medios de prueba ofrecidos, ¿no? Se da en etapa de intermedia, ¿no? Si hacen ustedes la lectura de los artículos 349 y 350, pues aparece ahí en la etapa, en el requerimiento acusatorio se tienen que presentar, ¿no? Los elementos de convicción que van a ser finalmente medios de prueba actuados, ¿no? en fase de juicio oral. Los plazos son preclusivos, ¿no? Los plazos son preclusivos porque en el requerimiento de acusación a la defensa técnica, la defensa técnica o el autor civil tienen 10 días para ofrecer medios de prueba para juicio, ¿no? Algunos de ellos pueden ser declarados inadmisibles porque no cumplen con requisitos de utilidad, necesidad, conducencia, ¿no? Lo pueden reservar para el juicio, siempre y cuando se hayan reservado, ¿no? Si a mí me declaran inadmisible un medio probatorio o un elemento de convicción, todavía estamos en una etapa de fase intermedia, por no cumplir con los requisitos de utilidad, necesidad y conducencia, yo lo puedo ofrecer más adelante, pero siempre y cuando me haya reservado para ese tema, ¿no? Siempre y cuando yo me haya reservado de este documento para ser ofrecido en juicio oral, ¿no? Pero no debían, entonces, en realidad, este plazo de 10 días es bastante tirano, ¿no? Es bastante tirano toda vez de que este plazo viene siendo, pues, una forma en la cual la defensa técnica tiene que buscar sus elementos, sus medios de prueba para poder presentarlos a juicio, ¿no? Pero no debiera ceñirse solamente a este plazo, ¿no? Pero se dan situaciones, por ejemplo, en las cuales, pues
puede darse caso de que exista una defensa que haya sido totalmente ineficaz, ¿no? En la cual no haya ofrecido el medio de prueba para su actuación en el juicio, ¿no? Tuvo 10 días para poder realizarlo. Sin embargo, no lo hizo, no lo hizo. Existen momentos en las cuales se pueden presentar o se pueden ofrecer, sí. El primer momento es la etapa intermedia, a través del requerimiento, el traslado del requerimiento acusatorio, tienes 10 días para poder presentar medios de prueba. Otro segundo momento es la prueba de oficio. Otro tercer momento es la prueba complementaria. Pero mientras más vamos avanzando y más va avanzando el juicio, pues tenemos menos posibilidades de que exista éxito en cuanto a su admisión, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar los plazos seriamente, ¿no? Y ¿por qué son preclusivos? Porque hay momentos para poder presentar los medios de prueba. Bien, entonces, pero ¿cómo hacemos si ya se pasó los 10 días, ¿no? Se pasó los 10 días para poder presentar medios probatorios para que sean ofrecidos, perdón, medios probatorios para que sean actuados, ¿no? Y valorados en una etapa de juicio. Pues existen algunas técnicas. Se puede subsanar ese tema. Y es a partir, pues, de que, por ejemplo, del debate probatorio, puede darse caso de que por ejemplo, si tenemos un documento en la cual teníamos conocimiento en etapa de investigación preparatoria, pero por una defensa ineficaz el abogado no lo presenta dentro de los 10 días. Y el primero que va a preguntar el juez luego de culminado esa parte de conformidad de la acusación, lo primero que va a preguntar el juez es si eh, tenemos prueba nueva, ¿no? El 90% de abogados inicia, pues, ante la pregunta del juez si tienen prueba nueva, presentar el documento. Decir, sí existe prueba nueva, ¿no? Entonces, considero yo de que no deberíamos de agotar ese momento, porque si sabemos de que ese documento lo tenemos o ha existido dentro de la etapa de investigación preparatoria, no nos podemos excusar diciendo, señor juez, yo no revisé la carpeta fiscal, yo solamente revisé el expediente de requerimiento acusatorio. Entonces ahí como que nos dejamos ver en una mala posición, puesto que el juez va a advertir pues, que no existe pues, una defensa seria, ¿no? Existe una defensa ineficaz. Sin embargo, ¿cómo podemos suplir, cómo podemos hacer de que ese documento ingrese? Y una de las técnicas que existe dentro de la litigación oral es que se pueda interrogar y del debate probatorio, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de un interrogatorio, el testigo puede indicar, por ejemplo, y eso pasa no solamente con los documentos, puede ser hasta con testigos, y puede ser que del propio interrogatorio y contrainterrogatorio, pues el testigo que estamos examinando, pues nos diga de que, y obviamente nuestra técnica de interrogatorio tiene que ir por ese lado, ¿no? De poder lograr que este órgano de prueba, ¿no? Este órgano de prueba pueda, pues un testigo, por ejemplo, pueda mencionar a otro testigo que, por ejemplo, no lo presentamos, no lo ofrecimos, o un documento que no se ofreció en su momento. Entonces, son tips que de una forma podemos cubrir en ese momento y es totalmente válido, pues que, por ejemplo, si este testigo hace mención de un documento, ¿no? De un documento que no forma parte, eh, eh, que no forma parte de los elementos de convicción ofrecidos en su momento, en una etapa intermedia, pues
podemos hacer de que este órgano de prueba, este testigo haga mención a ese otro testigo, ¿no? O que ese órgano de prueba mencione, por ejemplo, a un documento. Entonces, habrá el momento en el cual, pues, tendremos que decirle al juez, señor juez, del debate probatorio, pues del debate probatorio que hemos realizado, es necesario que se llame a esta persona. Porque el testigo A ha hecho referencia, por ejemplo, que Pedro estuvo en el lugar de los hechos. O que haga referencia, por ejemplo, a un documento, ¿no? Sí, en efecto, a nosotros se nos brindaron algunos manuales, por ejemplo, de actuación. Por ejemplo, esos manuales de actuación no fueron ingresados, por ejemplo, por la defensa, ¿no? Entonces, si el testigo hizo referencia a esa prueba documental, pues argumentaremos, tenemos que hacer una argumentación especial, ¿no? Al juez a efectos de que ese testigo o ese medio probatorio pueda, pues, ser actuado en etapa de juicio oral. Entonces, existe, pues, el artículo ahorita vamos a ver. El 385.2, por ejemplo, y dice lo siguiente. El juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, ¿no?, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultaran indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Entonces, calza porque estamos haciendo, pues, de que, y obviamente nuestras técnicas de interrogatorio tienen que estar dirigidos a que por lo menos este testigo haga mención al testigo, a ese otro testigo que no se ofreció, y puede darse el caso también de documentos, ¿no? Un documento que, por ejemplo, que yo tenía conocimiento en etapa de investigación preparatoria, pero no lo ofrecí, ¿no?, por una falta de diligencia. Entonces, mi objetivo está en de que ese órgano de prueba haga mención a ese testigo o a ese medio probatorio, esa prueba documental, a efectos de que en argumentación y en base al artículo 385.2 podamos nosotros hacer ver al juez de que es necesaria su actuación para efectos de esclarecimiento de los hechos. Bien, entonces creo que el día de hoy, pues, hemos podido dar algunos aspectos importantes en esta fase, pues, de argumentación jurídica y el debate en juicio, ¿no? Porque vamos a ver, pues, de que desde que inicia la fase de juicio oral, pues, tenemos que realizar alguna argumentación especial, ¿no? Ya sea en los alegatos de apertura o ya sea también en este último caso que hemos visto, como el de la prueba nueva, que es importante, ¿no? Es importante y muchas veces tratamos de cubrir muchas veces la falta de negligencia, ¿no?, de esa defensa técnica de poder presentar a un documento que de repente tenía conocimientos de la etapa de investigación preparatoria. Igual, en el mismo caso, el Ministerio Público, el fiscal provincial puede darse el caso de que tenía conocimiento de ese documento, pero no lo ofreció, ¿no? Un tema de descuido. Pero puede realizar estas técnicas a efectos de poder cubrir esos defectos. ¿Bien? Entonces, creo que hemos podido dar algunos conceptos, fortalecer, ¿no? Porque creo que ustedes ya los conocen, pero hay que fortalecer estos conocimientos. Bien, conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.